Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yerly Herrera y el día de hoy les voy a hablar de un libro muy bello que me gustó mucho y se llama La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. El autor es Christian Bruel, él es un autor francés, estudió psicología, sociología y literatura, y la ilustradora del libro es Anne Boselec. Ella se formó específicamente como ilustradora y el libro es de la editorial Babel. Digamos que ellos dos, Christian y Anne, han trabajado mucho en el mundo editorial. De hecho, fundaron una editorial que se llama La sonrisa que muerde. El tema principal del libro es la identidad de género y se aborda de una manera muy sutil a partir de la historia de Julia. Julia es una niña particular en el sentido de que tiene ciertas actitudes y ciertos comportamientos que, digamos, no son comunes en una niña. Lo que hace que a ella se le atribuya una sombra muy particular que la hace diferente al resto. Porque Julia no es una niña que se preocupe mucho por cómo se ve en su apariencia física, no es una niña delicada, no es una niña a la que le gusta peinarse ni este tipo de cosas, sino que es mucho más espontánea y es mucho más libre en su forma de ser. Ella siente en su contexto familiar cierto rechazo, cierto reproche, sobre todo por parte de su madre, porque ésta constantemente le dice que por qué se comporta de cierta manera cuando eso no está bien visto o cuando no es, digamos, lo aceptado, lo que está políticamente correcto. Julia trata como de luchar un poco contra esas exigencias, pero al mismo tiempo ella quiere aceptarse como una niña normal. En cierto momento de la historia, Julia se siente tan abrumada por ese contexto en el que vive que decide irse a un parque oscuro, alejado, en el que ella se sienta segura, protegida y en el que se sienta menos juzgada. Me parece lindo la parte en la que habla de irse a la oscuridad, porque digamos que aquí lo que se entiende por luz es ese mostrarse, ese desnudarse o verse como vulnerable ante el mundo y ante la sociedad. Entonces es como ese intento de ella por resguardarse un poco y por encontrarse ella misma en un lugar en el que nadie la juzgue y nadie le reproche por ser como es. En ese parque, Julia se encuentra con un niño que es el segundo protagonista de la historia, que aparece al final. Y lo bonito es que el niño tiene una historia muy similar a ella, en el sentido pues opuesto, porque el niño se siente mal, se siente triste, porque en su familia lo que le reprochan es que tenga comportamientos de niña y no de varón. Entonces lo lindo es ese complemento o ese vínculo entre ellos dos al sentirse comprendido e identificado el uno con el otro. Creo que la historia como tal tiene un mensaje muy bonito, una reflexión muy linda, en el sentido de que hace referencia al contexto social actual, porque se pueden encontrar muchas similitudes con lo que vemos hoy en día y sobre todo la lucha por no tener que encajar obligatoriamente en esos estereotipos o en esos parámetros que se imponen desde un inicio. Me parece muy rescatable esa lucha de ellos dos y ese mensaje que en últimas pues da el final del libro, que más o menos es este. Yo creo que si uno quiere, se puede ser niño y niña a la vez. De malas con las etiquetas, tenemos derecho. Creo que es un libro que vale la pena leer, y todo lo que sea similar a ese cuestionamiento, porque no es simplemente el contar la historia, sino hacerse preguntas y dejar preguntas en el lector para que se cuestione también a sí mismo sobre el contexto en el que vive y sobre si vale la pena realmente hacer parte o encasillar simplemente en una cosa porque así nos lo enseñaron y así tiene que ser. Me parece que vale la pena por eso. Espero que les haya gustado el libro, que hayan sentido interés por leerlo, por descubrir cuál es esa sombra que caracteriza a Julia. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y ya nos vemos en el próximo video.
Chao.